empezar hoy. Voy a salir yo porque vamos a necesitar toda la pizarra para hoy. Vamos a salir todos de acá. Ahí salimos todos. Así queda toda la pizarra para poder escribir. Muy bien. Entonces vamos a empezar con límites de campos escalares. A ver, voy a empezar con el caso, después lo vamos a generalizar, ¿no? Pero vamos a empezar con los casos. Vamos a ir al caso, primero vamos a ir al caso de un campo escalar que va de R2 en R. ¿De acuerdo? Y vamos a ir repasando de este lado la definición para funciones del análisis 1, o sea, funciones escalares, que son funciones que van de R en R. ¿De acuerdo? A ver, si yo tengo una función escalar, que la dibujo en el plano XY, ¿no? Por decir algo, y quiero analizar en un entorno de un entorno perforado del dominio, por ejemplo, por acá, una función y saber cómo se comporta para ese entorno perforado la función, ¿sí? La función f cualquiera. Yo establezco un entorno y tengo que establecer puntos de acumulación en ese entorno. Quiere decir, tengo que establecer encajes de intervalos de tal manera que la distancia del centro donde tengo el entorno perforado, supongamos que lo llame X0, a cualquiera de todos estos intervalos encajados, sea más chico que el máximo valor que yo establecí en ese entorno o intervalo. Por ejemplo, esos valores en análisis 1 los llama menos delta y más delta, ¿no? Algo así les dijo María Nieves. Usan esa letra griega. ¿Están de acuerdo? Sí, Sí. Quiere decir que ustedes van a encontrar el límite en un entorno perforado de X0 perteneciente a los reales. Entonces, este tipo de límite, cuando yo estoy mirando un entorno perforado del dominio, ¿sí? Para una función dada, una función en este caso escalar, me va a permitir ver qué sucede para ese entorno. Lo que me interesa es qué sucede en la imagen. Y si ustedes se fijan, uno puede agarrar el máximo valor, ¿no? De un lado y del otro, donde tomamos a más delta, ¿sí? Y establecer también un nuevo encaje de intervalo donde haya puntos de acumulación alrededor donde debería estar la imagen de esa perforación. En este caso, debería estar acá. ¿Se ve? Por supuesto, para cada valor de delta en el extremo del entorno, se va a generar un nuevo entorno que no necesariamente tiene que tener el mismo ancho, porque eso va a depender de la forma de la función, en la imagen. Entonces, a ese entorno lo vamos a llamar menos epsilon más epsilon. Seguramente les dijo eso María Nieves. ¿Bien?
Y el centro de la perforación de ese entorno, o sea, este punto, que sería el entorno perforado, donde está la perforación, si se establece un nuevo encaje de intervalo, dado los encajes que tengo en el dominio, se establece alrededor de ese punto de la imagen un nuevo encaje de intervalos, ese límite ese punto es el límite en la imagen que yo estoy buscando. Es decir, lo que estoy buscando cuando calculo un límite en estas condiciones, encajes de intervalos en el dominio, encajes de intervalo en la imagen, es decir, puntos de acumulación en el dominio, puntos de acumulación en la imagen, ese límite se llama límite finito. Creo que se los debe haber dicho eso, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que si yo puedo establecer una diferencia por estos encajes, es decir, puedo establecer puntos de acumulación alrededor de x0 y ver qué sucede dentro de esos nuevos puntos de acumulación en función de ese entorno en el dominio, qué pasa en la imagen de la función, lo que voy a establecer ese centro perforado es el resultado de esos puntos de acumulación, ¿sí? por los encajes de intervalos que tenga. Conclusión, ese resultado será mi límite. Entonces, lo que yo tengo que mirar para establecer el límite de una función siempre es que los valores de x0 estén comprendidos sin ser x0 entre menos delta y más delta, donde estaría mi encaje, ¿no? A ver si se entiende esto, vamos a ponerlo bien. No de x0, sino sería la diferencia entre x menos x0, sería, ¿se acuerdan? Cualquier x, ¿quién es? Es un punto del encaje. Esa diferencia tiene que estar comprendida siempre entre menos delta y más delta. ¿Está bien? La diferencia. A ver si alguien le puede poner un resultado a esta diferencia y decir que esto es x', pero a mí no me gusta agregar tantas cosas. Con esto creo que se entiende bien. Quiere decir que cualquier punto está en esta resta. Al centro le resto esta diferencia desde el origen a este punto y obtendré como si fuera una especie de, creo que lo dijimos la otra vez, ¿no? Esto, de vector, ¿no? Podría ser de este lado o de este, no importa dónde esté el valor que uno tome. Entonces, ¿qué se va a generar del otro lado? Una diferencia entre cualquier i menos el límite, comprendidas entre qué valores, entre menos epsilon y más epsilon. Pero sabemos que i es igual a f de x. Quiere decir, en lugar de poner i, podemos poner la imagen de la función como f de x. ¿Se entiende la idea? Si sucede esto, entonces tiene que suceder esto. A ver si vamos bien. Sí, sí, Jorge. Sí, vamos bien. Esto ya lo vieron ustedes, pero lo estamos tratando de repasar. ¿Esto para qué nos sirve a nosotros? A ver, que lo que yo tengo acá son puntos de acumulación. Igualmente esto se puede escribir de otra manera. ¿Por qué? Porque uno puede escribir esto a través del módulo, ¿no? O sea, uno puede decir que esto, que es el módulo de x menos x0, tiene que ser menor que delta. Entonces, el módulo de la función menos el centro, que sería mi límite, tiene que ser menor que eso. De esta manera sería la forma correcta. Entonces, para definir el límite, tengo que hacer cumplir esta implicación. Entonces, una función
F de R en R tiene límite finito esto es una definición, definición 1. Límite finito en un L, en un entorno perforado de X0 perteneciente a los reales, si cumple, ¿qué cosa tiene que cumplir? Todo lo que está acá arriba. Que el módulo de x menos x0 sea menor que delta, entonces el módulo de f de x menos el límite sea menor que épsilon. Para todo, porque acá hay algo interesante que se tiene que cumplir. Todo esto sirve para todo delta mayor que 0, ¿sí? Si existe el épsilon en términos del delta también mayor que 0. Es decir, todo esto vale si para todo delta mayor que 0 existe el épsilon en términos del delta, lógico, mayor que 0. Si esto no existe, todo lo de arriba se cae. ¿Está claro? Es decir, yo tengo que definir el delta y después obtener el épsilon. El épsilon en términos de quién? Del delta. ¿Está claro esto? ¿Por qué? Porque yo establezco el intervalo o el entorno en el dominio y después me fijo, en función de eso, cuánto vale el épsilon. ¿Ven? No es al revés. ¿Está claro, no? El delta no está en función del épsilon, sino el épsilon en función del delta. La y es una función de x. ¿Está claro, no? Si la y es una función de x, lo que está acá en la imagen, el épsilon es una función del delta. ¿Está claro? A ver, ¿todo eso lo tienen claro? Entonces, ¿cuándo tengo un límite finito? Cuando se cumple esta diferencia y que existe ese delta, perdón, que para todo delta que yo elija exista siempre un épsilon, porque el épsilon me garantiza el encaje de intervalos en la imagen. ¿Estamos de acuerdo con esto o no? A ver, o se cortó la comunicación. Creo que ya están todos dormidos. No, no, sí, sí. Yo en mi resumen tengo los cuantificadores al revés, ahora que vos lo mencionaste. O sea, mi resumen del año pasado, ¿no? ¿De María Tengo, Nieves? ¿Lo escribió al sí, revés? tengo para todo épsilon mayor que cero, existe delta mayor que cero. Entonces va así, va como lo escribiste vos, ¿o no? Podría ponerle cualquier letra griega, si el concepto es lo mismo, ¿o no? No, ¿Está mal lo que...? tener cuidado. Lo que uno ¿Querés que te define, dicte o que te lea toda la definición que tengo? Para la ver que yo si lo escribí. mismo. No, la que tengo yo de Nieves. Ah, no, no sé lo que hizo María Nieves. Capaz que está dormida María Nieves. No, para ir conectando yo con lo que ya sé. Acá hay que entender algo. La imagen es consecuencia de... ¿Y quiénes son los valores arbitrarios de la función? Arbitrario significa los valores que yo doy a una función. La variable independiente, La de X. la de Lo mismo. X, quiere decir que yo, para cualquier valor de X, voy obteniendo los valores de f de X, es decir, de la función. Para cualquier valor del delta que yo elija, para todo delta que yo elija, debe existir el épsilon. El épsilon es función del delta y no al revés. ¿Está claro? Esto es fundamental. Esa ¿Vos lo podías haber llamado definición es la que para vimos acá? con Nora, la vimos. En primero vimos la definición que decía No que importa para con quién lo cualquier vieron, delta, hay que entenderlo. Eso no importa si lo vieron con Juan de los Palotes, lo no, importante es pero que decía que cualquiera fuera el delta tenía que existir un épsilon por más pequeño que fuese.
Otra vez la palabra pequeño, otra cosa. Si podría ponerle beta y lambda, si dice que para Sí, uno eso es lo de menos. Lo importante claro. es saber que esto es lo arbitrario y esto es lo que depende de esto arbitrario, Ana. No, sí, yo lo entiendo. Lo que lo que no me coincide es que yo en el resumen del año pasado lo vimos al revés, a los cuantificadores. Pero ahora lo que explicás vos lo entiendo. Porque si vos pones que para todo épsilon es porque estás generalizando, o sea, estás arbitrarizando el épsilon. No, para todo delta que yo tenga, ¿qué quiere decir para todo? Quiere decir, cada vez que aparezca un delta, entonces tiene que existir un épsilon. El para todo se puede traducir como cada vez que aparezca. ¿Entienden eso? Cada vez que yo tenga, cada vez que aparezca un bicho de esto, un encaje, entonces debe existir el otro. Entonces debe aparecer la existencia de otra cosa. El cuantificador es universal para el delta y existencial para el épsilon. La imagen, cada vez que aparezca un X, para todo X, ¿sí? Existe f de X. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo se cuantifica? No para todo f de X existe un X. Pero Sino, lo podías haber, Jorge, vos lo podías haber llamado para todo y existe un FDI y sería un Z, y es lo mismo. Mientras vos entiendas que uno es consecuencia del otro, pero ¿o acá no no? estamos discutiendo eso, Vanessa. Estamos discutiendo que están usando en este orden los cuantificadores. Claro, ella tenía como que nosotros podíamos, o sea que X tenía al revés, la X en lugar de la Y en lugar de la X con los cuantificadores en ese caso. Yo entendí lo que dijo Ana. No sé, no te puedo decir nada porque por ahí se le chispoteó, qué sé yo. Puede ser. Andás Yo a ver. tengo, porque el del lado de lo que son los entornos, lo tengo igual a como lo escribí todo. Lo único que está distinto son los cuantificadores. Así que debe ser que se le chispoteó cuando lo escribió. Pero ya está, igual, ya lo entendí cómo va. Pero lo importante es que quede claro. Vos lo arbitrario, el para todo, vos no podés decir, vos para todo valor de la variable existe un valor de la función, porque vos podés tener que para todo x no exista un f de x. Suponete que vos decís, para todo x que pertenece a reales, no existe f de x. Esto es válido. Pero vos no podés decir para todo f de x, ¿sí? Para todo f de x no existe un x, porque esto sería una contradicción. Claro, ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Vos cuantificás en forma universal la variable independiente y de ellas hace depender la existencia del valor de la función. O sea, vos cuantificás la variable independiente, que son los números reales que están sobre el eje de las abscisas, y de ahí hace depender el valor de la función. Porque vos podrías tener una función, qué sé yo, como una parábola, ¿no? Que sería una cosa así, y vos tenés un montón de valores de la parábola esta, para los cuales la f de x no existe, porque si vos mirás este punto para arriba, los f de x acá no están. Entonces, ahora, ¿me vas a decir que esta parábola no está definida para todos los x? Está definida para todos los x, lo que hay una parte que no existe el valor de la función. Lo mismo pasa con los intervalos de la definición de límites. Si yo voy a analizar un punto con un encaje de intervalo, tengo que cuantificar la variable independiente, no la dependiente. ¿Está bien? No importa si la llamo alfa, beta, epsilon, gamma, chochito, rabanito, lo que cacho sea. ¿Está claro esto? Sí, sí, se sí, sí. entiende. ¿Eh? Por eso estas cosas no son menores y hay muchos errores
Y muchos libros también lo escriben mal, ¿eh? Yo esto lo insisto porque si no, estaríamos diciendo contradicciones, ¿no? Lo peor es cuando uno dice contradicciones en estas cosas. ¿Sí? No podemos decir que el caballo blanco de San Martín es negro. ¿De acuerdo? A ver si quedó claro hasta acá. Muy bien. Ahora estamos en un brete. Este sería el límite finito. Fíjense lo que yo hice. Repasé el que ustedes tenían que conocer. Vamos al caso de un campo escalar. En un campo escalar de R2 en R, después lo podemos generalizar para uno de R3, de R4. Uno tiene una superficie y ahora en la superficie, en lugar de tener un encaje de intervalo, tendría un encaje de disco donde habría un disco máximo. ¿Sí? A ver si vamos bien. ¿Se entiende? Abierto, lógico, porque son intervalos abiertos. Entonces acá tendría encaje. ¿Sí? Acá no puedo hablar, pero sí puedo hablar de un radio máximo, ¿no? Lo que sería el menos épsilon más épsilon. Eso no me sirve acá. Acá tengo que hablar de un radio sí o sí de este disco. ¿Están de acuerdo? Ese disco está a una determinada posición del origen de coordenadas, ¿no? A ver si me siguen. ¿Sí o no? Sí. Quiero hacer. Sí, sí. ¿Sí? Quiero hacer una cosa. Miren lo que estoy haciendo ahora. Mejor no lo puedo dibujar, ¿eh? ¿Se ve bien? Miren cómo voy a definir el límite ahora. Yo tengo que, esta es mi función, donde z es f de xy, ¿no? Acá teníamos que y es igual a f de x, ¿no? Acá tengo al eje x, al eje y al eje z. Y el disco, uno lo puede pensar como intervalos también, y uno puede tener donde, ¿ven? En X, en Y, y por supuesto, el que más me interesa es el de Z, porque ahí voy a tener definido el límite. ¿Se ve? No sé si lo van viendo. Bastante bien me salió el dibujo, no pueden decir nada, ¿eh? Entonces, ahora, yo tengo que tener cuidado como defino el límite acá, porque el entorno perforado que voy a obtener en la imagen, que sería este punto, ahí tendría mi límite, ¿no? Y seguiría teniendo un valor menos épsilon, ¿no? Y más épsilon. Porque acá tendría un intervalo en la imagen. Porque recuerden que en la imagen de campos escalares van a morir al eje Z. ¿O me equivoco? ¿Estamos bien? Sí. Entonces, pero en el dominio, yo no tengo un intervalo ahora, sino tengo discos abiertos encajados. Por lo tanto, si yo quiero definir mi límite en un entorno perforado del dominio,
el dominio tendría coordenadas x0 y 0, el valor del centro, este punto. Tendría coordenadas x0 y 0. Y cualquier punto que estaría perteneciendo como antes al encaje de discos, ¿no? El encaje de discos abiertos, tendría coordenadas genéricas x, y, ¿no? Por lo tanto, yo ahora tengo que establecer que la distancia entre cualquier punto y el centro, tienen que ser más chicas que quién, para poder hablar de puntos de acumulación en este disco. Que la distancia De que la hay norma. entre el X sub 0, el centro, y Sí, los puntos de la frontera. el último disco. ¿Y esa distancia cómo se Claro. llama en los discos? Norma. No, de Sería radio. la norma. Pero la La distancia, no, norma. espera, estamos hablando mal. La distancia es el radio máximo, ¿no? Sí. La distancia es el radio máximo. Entonces tenemos un radio que define, ¿sí?, el entorno perforado. ¿Está claro esto? Entonces, el radio define el entorno perforado y dentro de ese, y después, de acuerdo a ese radio, yo voy a necesitar establecer las distancias de cualquier encaje al centro. ¿Cómo establezco ahora esas distancias? Era como antes acá, entre Entre cualquier... los X y el X0, que es el perforado. Bueno, entonces, ¿cómo lo digo? A ver cómo lo dice. Y esas distancias, ¿cómo las calculo? Acá, ¿cómo calculé las distancias para hablar de encajes de intervalo? ¿Con qué hablé? Con módulo. Con el módulo. Con el Acá, Se módulo. Y tendría que ahora con la expresar con la norma. norma. Con la norma. entonces, si yo quiero definir el límite en un entorno perforado, igual que antes, ¿no? De x0 perteneciente a R2. ¿Cómo lo definimos entonces? Como la norma de X menos X sub 0. Vector. Tengo que aclarar eso, ¿no? Si no son vectores. Por eso va la doble raya. Ajá. Es menor. El radio. Que el radio. Muy Radio. bien. Pero entonces, ¿qué se tiene que cumplir en la imagen? Y la imagen, que la norma, no, o que la función, Tiene ahí que haber sería otro porque es en disco en la R. imagen que cumpla la misma condición. Sí, pero en la imagen no tengo un disco. ¿Qué tengo en la imagen? De acuerdo a cada radio del disco que Un tengo, intervalo. me va generando intervalos. Quiere decir que acá voy a tener que hablar de Que lo voy a módulo. poner en forma de módulo. De f de xy menos el límite, y acá vamos a hablar de límite doble, le vamos a poner doble raya al límite, para saber qué es un límite en coordenadas, ¿eh? Porque este límite, en realidad este límite es un número, pero este límite es un número, recuerden que es un número porque está sobre los números reales, proviene de las coordenadas del punto del dominio, ¿está? Por eso le ponemos una L como doble, se lo conoce como límite doble. Y eso tiene que ser menor que epsilon, igual que antes, ¿eh? Entonces, ¿cómo voy a establecer una definición formal? La definición 1 de límite finito sería, ¿no? Sería
un campo escalar F que va de R2 en R, ¿tiene límite finito? L en un entorno perforado de X0, vector, ¿no? Perteneciente a R2, si cumple. ¿Qué tiene que cumplir? Que la norma de X menos X0 sea menor que el radio, entonces el módulo de f de xy menos el límite sea menor que epsilon. Para todo r mayor que 0, y acá se ve mejor todavía que tengo que establecer para cualquier r mayor que 0, ¿qué tiene que existir? Tiene que existir un epsilon en función del radio, porque el epsilon va a existir mayor que 0. Ahí están los cuantificadores. ¿Se vieron? ¿Se ve cómo queda la del límite doble? La definición. A ver si está claro. Sí, profe. Entonces, como es de R2 en R2 lo defino con la norma. Y en vez de un delta, tengo el radio. Exacto. Cambio eso para la definición. Y la otra parte, como es en R, me va a quedar igualmente como módulo. Actualmente Y porque está... al límite ese le pones la doble línea para indicarnos que viene de un vector. Exacto. Para saber que estamos en un límite doble ya. ¿Estamos? Porque estamos en un campo escalar. Los límites para los campos escalares tienen rótulo. Si va de R2 en R se llama doble, si va de R3 en R se llama triple y así sucesivamente. ¿Está? Podemos generalizar esta definición. Podemos pasar... Estamos hablando de límite finito, ¿no? Por ahora. Podemos dar una definición 2. ¿Cómo sería la definición 2? Si yo tengo un campo escalar que va de R3 en R, ¿cómo podemos definir cuando tiene límite finito L en un entorno perforado de X0, y ahora cuidado, X0, ahora vamos a aclarar X0 quién es. Tiene que pertenecer a R, ¿qué R? Pregunto. R3. R3, ¿no? Porque estamos... Si cumple, fíjense que no va cambiando mucho la definición. Lo único que tengo que mirar es dónde estoy. Si cumple, ¿qué cosa? ¿Qué tiene que cumplir? Lo mismo, pero con un límite triple. Claro. ¿Y cómo lo puedo escribir eso? Cosa que arriba no lo escribí, tampoco lo hemos aclarado mucho. Diríamos esto, ¿no? Fíjense, me van a decir, pero no se va a distinguir una definición de la otra. Tendría que, recién acá, porque uno podría ponerle la variable, a veces uno ni le pone las variables, le pone f menos l. Y ahí ya casi ni se distingue ni siquiera de una variable. Entonces, ¿qué se pone para distinguir? Miren lo que se hace. Se agarra este para todo universal y se lo modifica un poquito, miren. Se lo hace así, se dice, bueno, para todo disco abierto centrado en X0
y radio R mayor que 0. Entonces, en lugar de hablar, se aclara el disco. Fíjense que en una variable es como si acá aclaráramos, en lugar del delta, para todo intervalo abierto, ¿sí? Centrado en x0 y radio delta, pero no lo hacemos. Pero en varias variables se aclara para aclarar si estamos en un límite doble, triple o lo que sea. ¿Se ve? En la definición. Quiere decir que acá, cómo lo corregiríamos para que quede bien? Con una bola abierta. Pondrías bola abierta. Exacto. Entonces tenemos que poner para toda bola centrada en x0 y radio R, bola abierta, ¿no? Mayor que 0, existe, ¿qué cosa? Un epsilon en función del radio de la bola mayor que 0. ¿Está bien? ¿Se entiende? Fíjense que yo la palabra pequeño no la uso, porque acá muchos libros y muchas personas dicen, tómese un épsilon, como es, tómese un radio lo más pequeño que sea y el épsilon lo más chico, tiene que ser lo más chico posible. Eso no tiene ningún sentido, porque ¿quién va a definir, digamos, el ancho del intervalo del épsilon? Lo va a definir la bola que tomé, el disco que tomé o el intervalo que tomé, lo va a definir. Quiere decir que yo tengo que establecer el disco en el dominio y eso va a hacer que dependa en la imagen el tamaño que yo tomé del disco. ¿Eso qué quiere decir? Que qué sé yo, que es chico. Lo importante es que sean puntos de acumulación obtenidos por un encaje de discos abiertos, de bolas abiertas o de intervalos abiertos, depende de lo que tenga. ¿Se entiende? Ahora después lo vamos a ver con un ejemplo todo esto. ¿Sí? ¿De acuerdo? Sí, Y esa si es la lo- definición que aprendimos en la introducción al cálculo. Bueno, y ahora nos Esa falta... definición que voy a decir que está mal es la que aprendimos en la introducción al cálculo. Existe un épsilon, por más pequeño que sea. Claro, pero a ver, o sea, pequeño no tiene por qué ser pequeño. Yo puedo tomar un radio grandote. Lo importante es que yo pueda establecer el encaje y que sean puntos de acumulación. Porque pequeño, ¿qué quiere decir? Que yo me asegure los encajes. ¿Y cuánto sé yo cuánto es el diámetro, perdón, el radio del disco o el radio de la bola? ¿Se entiende lo que digo? Eso no se puede Sí. establecer por palabras. ¿Qué es pequeño? Depende de la Está, función. ¿Eh? está mal dicho entonces, Jorge, ¿no? Está mal dicho decir pequeño Claro. entonces. Claro. La palabra pequeño, se acerca, todas esas son palabras que no dicen nada, confunden. Por eso yo lo que digo es que yo establezco la bola y yo puedo establecer un disco enorme si quiero. Ahora lo vamos a mirar lo que le estoy diciendo. Con un ejemplo lo vamos a hacer. Y si lo quiero generalizar, ¿cómo sería para un campo escalar que vaya de Rn en R? General, esta definición. Tiene límite finito L en un entorno perforado de X0, X0 ahora perteneciente a Rn. Rn, si cumple la misma historieta. ¿Cómo es la historieta esta? Sería que la norma de X menos X0 sea menor que el radio, entonces el módulo de f de esta X, porque ahora lo puedo poner mucho, menos el límite, sea menor que epsilon, ¿sí? Para toda bola enésima, ¿no? De X0 y radio R mayor que 0, existe un epsilon en función del radio de la bola mayor que 0.
Y ahí tenemos todas las definiciones de límite de campos escalares doble, triple, enésimo. ¿Se ve? Siempre que hablamos de límite finito. ¿Está bien? Siempre estamos hablando de límites finitos. ¿De acuerdo? A ver si está claro. Sí. Muy bien. Vamos a ver algunos ejemplos de estos límites. Vamos a empezar. Por supuesto voy a hacer los de R. A ver, ¿cuáles puedo dibujar nada más? ¿Puedo R2 dibujar en todos? R2. R2 en R3. De R2 en R, porque el de En R3 R. no lo puedo dibujar. No puedo dibujar ¿qué cosa? La imagen de la función. ¿Está bien? Este no lo puedo dibujar. ¿Podría dibujar el dominio? Sí, las bolas en el dominio las puedo dibujar si quiero. Pero no sirven de nada porque son bolas que están en R3. ¿Está claro, no? Pero la función está en R4. Recuerden que el gráfico de esta función es en la suma del dominio más la imagen, ¿no? En el espacio que está el dominio más el espacio que está la imagen. Así que bueno, voy a poner algunos ejemplos que tengo preparados para ustedes. Voy a empezar con uno facilongo. Díganme cuando lo ven. Ahí se ve. Muy bien. Bueno, bueno, este es un límite infinito. Qué mal ejemplo. Lo voy a hacer porque, a ver, vamos a hacer uno fácil. A ver. Voy a poner una función que no sea esa. Voy a poner otra función. Voy a poner la función f3 de x y igual la clásica que nos va a ayudar a entender varias cosas. X cuadrado más y cuadrado. ¿Está bien? Clásico macetón. ¿Está bien? Supónganse que yo quiero saber, le voy a poner, esperen, le voy a poner un -1. Voy a agregar algo más. Ahí me gusta más. ¿Estamos? No sé si se ve. Sí, se ve. Sí, ¿Se ve lo bien? desplazaste del centro de coordenadas. Sí, lo bajé un poquito en el eje para que veamos varias cosas, cosa que no coincida el centro, porque voy a mirar el límite alrededor del origen de coordenada. Pero yo lo podría mirar alrededor de cualquier punto, eso es lo que quiero que quede claro, ¿eh? Ahora después lo vamos a generalizar el concepto. A ver, lo estoy acercando, pero después lo quiero mirar para cualquier punto, ¿eh? Muy bien. Creo que se ve bien ahí el dibujito. Bien. Yo voy a tomar, por ejemplo, para este caso, a ver, en la pizarra. Vamos a subir todas las definiciones. Vamos a un ejemplo. Y quiero mirar el límite, ¿no? Para un x0 de coordenada 0, 0, ¿no? Para ese punto del dominio, que pertenece a R2, de la función f de xy igual a x cuadrado más y cuadrado menos 1. ¿Estamos de acuerdo, no? A ver si estamos bien. Sí. Muy bien. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero vamos a ponernos de acuerdo con la notación.
Esto, ¿cómo lo traducen como lo hacían en análisis 1? ¿Cómo lo escribe? ¿Cómo normalmente se escribe? Se escribe así, ¿no? Límite, ahora tenemos que escribir para x0 y ahí se pone la flechita, todo este tipo de pavada, ¿no? Esta notación es escribir esto, mirar alrededor de este punto de R2 la función cómo se comporta. Por supuesto, teniendo en cuenta que este punto tiene que ser acumulado para que todo esto funcione. ¿Se entiende? Sí. ¿Se Y ahí entiende en ese esto? caso, solo una pregunta. ¿La flechita cómo la diríamos si lo tenemos que decir? Nada, es eso, no dice nada, porque esto es todo un montón de palabrerío que no dicen nada. Claro, porque ahí siempre decíamos tiende. Sí, claro, el Tiende, límite. ¿y a dónde tiende si esto no se mueve? Claro, ¿y qué es? No, no podemos decir nada. Porque es no decir nada, decir eso y no decir nada es mejor. Mi abuela decía que cuando no hay nada bueno para decir de algo, mejor callarse la boca. ¿Escuchaste? Esto es toda una Exacto. anotación nada más, que la van a encontrar en todos lados porque se estila esto. Esto está como trillado ya. Pobre Collí, si hubiera visto lo que hicieron con sus trabajos. Todo esto de anotación moderna, siglo XX apareció esto, en el siglo XX, a principios del siglo XX se hizo. Esto lo único que hizo fue confundir mala cosa. Porque después se pone que yo para poder decir cuánto vale el límite, que acá vale -1, ¿no? Alrededor del 0,0 vale -1. ¿Está bien? Ujú, Porque es eso lo que Claro. vale. ujú. Pues tengo que meter el 0,0 acá, da -1 esto. Esto es cierto, ¿no? Sí, solo, o sea, primero sé cuánto vale y después aseguro la definición. No, lo primero que tengo que hacer para decir que yo tengo un límite acá y no sé quién cazzo es asegurar la definición. ¿Qué es asegurar la definición? Es asegurarme, ¿qué cosa? Que la norma de cualquier xy, que sería x, menos el 0,0, sea menor que el radio de Vale. algún disco que yo me arme, entonces el módulo de la función menos el límite es menor que epsilon. ¿Está bien? Y esto para todo disco centrado en el 0,0 y radio R mayor que 0, porque tiene que estar centrado en x0 y x0 es el 0,0 en este caso, existe un épsilon en función de ese radio mayor que 0. Entonces, esto vale, y está este L, si pasa todo esto. O sea, lo primero que tengo que mirar es que todo esto se cumpla para que este L valga. El tema es que para que todo esto se cumpla, tengo que saber cuánto vale ese L. ¿Se entiende? Entonces, como el huevo y la gallina, en realidad no es el huevo y la gallina. Este es el huevo, y en consecuencia de que yo pueda saber cuánto es el valor de la función en la imagen, puedo establecer esos encajes. Si no, ¿para qué me voy a preocupar si no sé cuánto es ese valor en la imagen de establecer encaje alrededor de un punto de un entorno perforado? Entonces, la idea de acá, lo interesante de acá, es que yo pueda decir que esto vale siempre y cuando yo esté mirando alrededor de ese punto. Y estar mirando alrededor de ese punto, podría mirarlo con esta función o con cualquier otra, que fue lo que hablé en la jornada. Porque la definición no me dice nada de eso. Por ejemplo, en este caso, en este ejemplo que estoy mirando, no tengo muchos problemas. ¿Por qué? Porque esta función, alrededor del 0,0, ¿sí? ¿Cómo se comporta? Se comporta a través de un encaje, o sea, encontrando esos puntos de acumulación entre el centro y cualquier punto del disco que yo me fabrique. ¿Sí? Por ejemplo, si uno lo mira en el GeoGebra, yo me puedo fabricar un disco. Mirá, el disco.
¿Te parece que es chiquito ese disco? ¿De dónde está? Está en el dominio de la función. ¿Qué radio tiene? Radio 1, ¿no? Radio 1. Acá puse un deslizador. ¿Podría haber empezado con discos más grandes? Sí, mirá, podría empezar con este. Puedo pedirle que deje el rastro de los discos. Mirá, mirá todos los que puedo establecer. Cada vez más chiquito. ¿Ven? Me puedo ir adentro. ¿Ven todos los discos que puedo establecer? Mirá. Están todos encajados. ¿Se ven bien? Sí, sí. Sí, Parece sí, un plato Jorge. volador. Sí, sí. ¿Dan cuenta que no es necesario lo que ustedes dicen, que tiene que ser chiquito? Yo puedo establecer, por supuesto tiene que ser mayor que 0, porque si no, no tiene sentido. No voy a tener un disco con radio negativo, porque el radio es una distancia. Miren de abajo cómo se ve. Están todos encajados. Cuando yo me acerco, que es cuando ustedes dicen se acerca, te digo más, acá en el GeoGebra sí podríamos decir acercarse, ¿no? Porque acá no habría problema de decir acercarse. A ver, vamos a sacar. A ver si puedo sacar el rastro. Ahí saqué el rastro. Eso sería acercarse, ¿no? Fíjense, en R2 se ve clarito el plano. Mirá. ¿Ven? Todos los discos encajados. Pero yo puedo establecer un radio cualquiera del disco. ¿Cómo sé que son puntos de acumulación todos los radios de esos discos? Porque cada vez que establezca la función, para un disco cualquiera, siempre algún punto de la función va a tener una imagen, en este ejemplo. ¿Se ve? Porque esta es una función continua, ¿ven? No sé si está claro. A medida que yo me acerco, que en realidad sería, a medida que yo establezca los encajes de intervalo, haciendo que el disco se aproxime a un radio nulo, la función, a medida que el disco achica de radio, la función ¿a dónde va a parar? ¿Eh? Miren, ¿dónde va a parar la función a medida que se achica el disco? A ver si ahí se ve. El red de disco. A medida que yo me acerco, Ahora sí. Al ahí menos sí. uno. Claro. ¿Se entiende la idea? El menos uno del set. Menos 1 de Z, ¿va? ¿Ven? Ahí abajo, ¿ven? Todavía me falta un poquito. Ahí llegó, ahí. ¿Ven? Es como proyectar el disco. Entonces la pregunta es, cuando yo estoy en qué radio de este disco, necesito para asegurarme que acá estoy el menos 1. ¿Sí? Bueno, porque es para otra función este disco. Tendría que haber hecho el disco para este gráfico, porque este lo agregué ahora. ¿Mm? Pero cada vez que yo me voy acercando, el máximo valor que podría tomar el disco debería caer acá al menos 1. Así. Esto ahí el menos 1 debería ser. ¿Se entiende la idea? Porque esta la agregué ahora, no la preparé. Ahora cuando veamos los infinitos sí lo van a ver. Pero yo podría haber tomado otro punto que no sea ese. Podría tomar un punto que no sea el 0, 0. Podría tomar el punto, qué sé yo, 1, 1. Ese punto es un punto y establecer
un disco ahí. X menos 1, ¿no? Tengo que poner. Dame un minuto que lo armamos. A ver si se entiende. Tenemos que armar una circunferencia centrada en menos 1, ¿no? Igual a R. Usamos el mismo deslizador. Mirá. Entonces puedo establecer el disco ahí, ¿no? Mirá. ¿Se puede o no? Ahí no está centrado. ¿Sí? Pero sí se puede establecer. ¿Cómo? Que sí se puede establecer aunque no esté centrado. Aunque no esté centrado, en cualquier lado lo podemos poner. El disco. Saco este, que no moleste. Ahora, lo que yo tendría que hacer, ¿qué es? Para que me aparezca el disquito, no el cilindro. Bueno, pedirle que haga la intersección, armarlo bien, porque acá no lo estoy armando bien, pero uno puede establecerlo, ¿ven? Habría que ver qué valor debería tomar la función, ¿dónde? En la imagen. ¿Dónde estaría la imagen? Acá, ¿no? 1 tendría que ir. Debería dar, ¿cuánto? 1, 1. ¿no? Es 1 al Sí, si le cuadrado más pones 1 1 a al 1, cuadrado, debería dar debería 1. dar. Claro. Vamos a ver si podemos sacar la intersección, a ver si me la hace. Si me la quiere hacer, porque a veces enloquece. Bueno. A ver si con intersección, con objetos, acá interseca. Interseca. ¿Qué me puede dejar hacer? Objeto, objeto. A ver acá. Sería la ecuación 2. Y el gollete S F3 de X. No, así no lo quiere. Así que le voy a poner F3 solo. A ver si lo toma con F3 solo. Tampoco. Ecuación 2, argumento ilegal. No quiere el cilindro. No, porque pues si no me lo hubiera hecho desde acá. No me lo toma. Bueno, no quiere la intersección entre estas dos cosas. Pero bueno, ya le tendré que buscar la vuelta para que para que se pueda ver mejor. Pero creo que se vio bastante bien, ¿no? En qué consiste, ¿no? Debería dar 1, ¿no? Ya después lo voy a buscar, voy a ver si les armo algunos para que se vean bien algunos problemas. Pero acá hay algo que nadie lo planteó hasta ahora. El tema de acá es el siguiente. Si yo tengo una función como esta, donde sabemos que es continua, porque esto no tiene problemas, sabemos cómo es el dominio y todo, esta que acabo de escribir, alrededor del 0, 0 o alrededor, el otro caso que vimos es el 1, límite, 1. sería de que x0 tienda al 1, 1, ¿no? Se acerque al 1, 1. Todas palabras que no hay que decir, pero ¿ve? Todo el mundo las usa. ¿Cuánto será este límite? Bueno, tiene que cumplir esta misma definición. Nada más que acá, ¿cómo sería la historieta? La historieta sería la norma de xy menos el 1, 1, ¿no? Tiene que ser menor que el radio, entonces el módulo de x cuadrado, ¿no? Más y cuadrado
menos 1 menos el límite tiene que ser menor que epsilon, ¿no? Una cosa así. Para todo de disco centrado en el 1, 1 y radio R mayor que 0, debe existir un epsilon en términos del radio mayor que 0. Muy bien. Ahora, en estos casos, estas dos situaciones, no son situaciones complejas. ¿Por qué? Porque la imagen de estas funciones uno las conoce en ese punto, porque son funciones continuas, ¿no? Quiere decir que, como conoce la imagen, puede saber quién es el valor de ese L de antemano, simplemente haciendo F en ese punto. En este caso da menos 1, y en este caso, ¿cuánto me dijeron que da? 1. 1. En este caso da 1. O sea, conocemos al candidato. El problema de esto es cuando ese candidato no se conoce. Ese es el primer problema. Pero aparte acá, en varias variables, hay muchos problemas más que tienen que ver con quién es ese candidato. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, este candidato en estas funciones no hay mucho problema, pero en otras funciones podría traer muchos problemas. Porque esta función, nosotros conocemos muy bien la imagen de estos puntos, pero a nosotros no nos interesan esos puntos, nos interesan los puntos alrededor de ellos. Porque nosotros estamos mirando un entorno perforado en este punto, en este punto. Es decir, el entorno perforado que tiene que estar formado por puntos de acumulación, están en ese entorno, sin interesarnos ese centro. Entonces, si yo conozco la imagen, el posible candidato, el mejor candidato es la imagen de esa función, pero si conozco ese punto. Pero como el interés de un límite no es solamente conocer ese punto, sino los puntos alrededor de él, de la función, si yo no lo tengo a ese bicho, a ese individuo, ¿cómo lo puedo obtener? En análisis 1 se hacen un montón de matrufias. Entonces se hace álgebra, se lo cambia por otras funciones, sin que le digan que se cambian por otras funciones. Todo lo que yo conté en la charla, ¿se acuerdan? Se buscan esos candidatos, es decir, se buscan otras funciones, se arman cosas con esto. Acá no hace falta, se busca la imagen y listo. ¿Se entiende la idea? ¿La diferencia de lo que estamos diciendo? Buscar la imagen significa que yo conozco el mejor candidato que puede ir acá para mirar los puntos alrededor de esta función cuando yo estoy estableciendo un entorno perforado, ¿sí? Con puntos de acumulación en el dominio. Ese es el tema acá. Entonces, claro, en una variable tampoco hay mucho problema porque yo en un intervalo me puedo mover. En un intervalo, ¿cuántos encajes puedo establecer alrededor de este punto? Y puedo establecer estos, pero son siempre distancias en una sola dirección. ¿Cuál es la dirección? La del eje X. Que nosotros eso ni le tomábamos importancia en una variable. Pero ¿qué pasa cuando yo estoy en una función que tengo un disco? Supónganse que estoy en el disco no este, sino el anterior. Que me acerco al, ¿cómo que se llama? Al menos 1. Al menos 1, ¿no? Que me acerco, estoy con este disco. ¿Cuántas posibilidades de acercarme, es decir, establecer encajes con este disco? ¿Cuántas direcciones puedo tener para establecer esos encajes? En R1 tengo una sola, la del eje X, pero acá ¿cuántas direcciones tengo? Y la del I también ahora. Las dos. La del la I del X y la también. Y si yo vengo por una recta que pasa por acá en el medio, ¿no me sirve también? Es decir, si establezco los encajes sobre una recta que pasa por acá, que pasa, o sea, por cualquier recta que esté en el plano,
O sea que podría venir por un haz de recta. Basta que pase por el punto que yo quiero. Es decir, venir, ¿qué significa? Establecer los encajes. Los encajes los puedo establecer con los dos ejes, con uno solo, con los dos, o con todo un haz de recta que a mí se me ocurra. Pero también podría establecer encaje con direcciones como parábolas que pasen por el centro también de eso. ¿O no? Si lo miro acá en el plano que tengo en R2, podría establecer y aproximarme con parábolas al centro o a cualquier punto, ¿no? O podría venir por cualquier curva del plano. Si la función es continua y todos los puntos son acumulados, este límite va a existir siempre que existan las infinitas direcciones que me establezcan esos encajes. En R1 no tengo problema porque ¿cuántas direcciones tengo? Vengo por derecha o vengo por izquierda, pero acá al disco puedo venir por ¿cuántas direcciones puedo establecer esos encajes? Infinitas. Puede ser cualquier función de una variable. ¿Entienden? ¿Se entiende lo que digo? Entonces, el ¿Sí? límite en ese punto va a existir si puedo venir por las infinitas direcciones. O sea que cuando yo tenga que decir la existencia de un límite doble, tengo que decir que no hay ninguna curva por la cual yo no pueda establecer un encaje de intervalos con los puntos sean acumulados. ¿Qué quiere decir eso? Que no me pueda acercar por alguna curva o por alguna recta en particular. Y si no me puedo acercar, en esa dirección el límite no existe. Y basta con que haya una dirección donde no se cumpla para que no exista el límite. ¿Entienden eso? Entonces me van a decir, ¿cómo pruebo con las infinitas direcciones? ¿Cómo se hace eso? Ya vamos a ir. Encontrar la que no va también es difícil, porque hay que buscar la que no sirve. Porque recuerden que para que se caiga la definición basta con encontrar un caso. Me van a decir, pero yo puedo tener 10 direcciones que andan y una que no anda. Bueno, perfecto, pero el límite no existe. Podés decir que existen en esas direcciones. ¿Entienden lo que digo? Sí, es bastante más complicado de ver. Porque tengo que asegurarme, claro, porque en análisis uno digo, límite por derecha, límite por izquierda, si son iguales ya está el límite, si no son iguales no hay límite. O hay un límite por derecha y otro por izquierda, chao, ahí se acabó la historieta. Pero en este caso, podés tener límite por una parábola y no por una recta. ¿Entienden? O puedo tener límite por un montón de rectas y por una sola no. Miremos un ejemplo que tengo acá preparado para que vean esto. Está bien que es un límite infinito, no importa que sea infinito. Después vamos a ver los límites infinitos, que también hay que estudiarlos aparte. O sea, el tema del límite es largo como esperanza de pobre, como vivir en la Argentina es. Les voy a poner un ejemplo que no hay ningún problema. Díganme cuando lo ven este ejemplo, a ver si me deja verlo. Mira que se me borró. Denme un minutito que se me parece que se me borró. Un problemita con el GeoGebra. Este está todo bien. Denme un minuto que ya lo vuelvo a abrir. Me cerró. Un minutito, ¿eh? Veamos si funciona.
Acá está. Mil disculpas porque se me cerró. No sé por qué se me habrá cerrado. Cosa de mandinga. Díganme cuando lo ven. Ahora, ¿Se ve? sí. Miren qué lindo que está este. Imagínense que yo tengo, la función es 1 sobre x más y. ¿Dónde tiene problema? Si yo me acerco al 0, 0, en el 0, 0, la función se hace, miren, ¿qué pasa en el 0, 0? Si vengo por un lado, se me va para arriba, se me va para los más infinitos. Y si vengo por el otro, se me va para los menos infinitos. Pero no en todas las direcciones. En un plano sería, ¿no? Como una asíntota en un plano. Sería una asíntota, sería un plano asintótico. Ahora tendríamos, ¿no? Sería ese caso. Pero si uno se fija, por ejemplo, yo estoy viniendo al 0, 0. Ahí tengo al disco, ¿ven? Me armo el disco. ¿Ven? Ahora, si yo me fijo, ¿puedo venir al 0, 0? Y mirá, por el eje X, por derecha puedo venir. ¿Ven? ¿Por dónde no podría venir? Puedo venir por todas las rectas que quiera, ¿ven? ¿Ven que puedo venir por todas las rectas que se me ocurran? No sé si lo ven eso. ¿Ven? Salvo por una sola, por esta que está acá. Por esa recta no puedo venir. ¿Y quién será esa recta? ¿Ven? Tengo una dirección por la cual ese límite no existe en el 0, 0. ¿Por qué? Porque tengo una dirección por la cual no puedo venir. No puedo generar puntos de acumulación en esta recta. ¿Se dan cuenta? Y la miro desde arriba. ¿Entienden lo que pasa? La pregunta es, ¿cómo pruebo eso haciendo cálculos? ¿O cómo pruebo eso con la definición? Sin hacer el dibujo. Si no, cada vez que tenga que mirar esto, y acá lo puedo hacer porque estoy en un campo de R2 en R. Cuando esté en R4, en R5, ¿cómo lo pruebo? ¿Entienden la pregunta? Yo puedo armarme el disco que quiera, ¿ven? ¿Puedo venir ese disco? Sí, por un montón de direcciones puedo venir. Salvo por esa. ¿Ven? ¿Qué es venir? Es establecer los encajes de intervalo en esta dirección. En esa dirección no puedo establecer nada. ¿Ven? Es la ecuación de una recta, ¿no? Que define un plano asintótico, porque corta la función en dos, pero mirando de chanfle el plano asintótico es la ecuación de esa recta. ¿No será la recta y igual a menos x? La que hace cero el denominador. Exacto. Claro, exacto, es la recta que hace cero al denominador. O sea que lo que voy a tener que andar buscando para saber si los límites existen son esas cosas. Pero si uno mira la otra que tiene x cuadrado más y cuadrado, no esta, sino esta. El gran bonete se le perdió un pajarito, mirá. Esta, acá, ¿puedo venir por todas las funciones? Mirá. Puedo venir por todos, porque esto no hay nada que haga cero. ¿Cómo sé que no hay nada que haga cero? Porque si yo despejo la y, en términos de la x, queda la raíz cuadrada de x al cuadrado. Y la raíz cuadrada de un número positivo siempre tiene solución. A diferencia que a ustedes se les hubiera ocurrido tachar el cuadrado con la raíz, lo cual es una aberración. ¿Ven? Acá puedo venir por cualquier dirección. ¿Por qué? ¿Qué es lo único que hace cero esta función? El 0, 0, pero el 0, 0 no me interesa. ¿Por qué? Porque el entorno está perforado, porque estoy mirando justo el límite en ese punto. O sea que esta tiene límite. ¿Cuánto daría? Bueno, en este caso daría más infinito, porque a medida que yo me acerco, ¿no? El disco, a ver si lo puedo dibujar, creo que se los dibujé. A medida que yo me acerco al 0, 0, el disco, mire, ¿para dónde se va? ¡Fium! Para arriba, ¿ven? Qué bien que se los dibujé.
Eso se los dibujé bien, ¿ven? El disco, ¿ven? Parte de abajo, cuanto más grande es el radio, la función cada vez se aplana más al plano del piso. Pero cuando yo me establezco los encajes de intervalo en el dominio y me voy acercando al 0, 0, que sería haciendo esos encajes, la función se va a más infinito. ¿Ven cómo sube? El punto, ¿ven? Que va subiendo. No sé si lo ven bien. Creo que mejor no se puede ver, ¿no? Y esta función sí tiene límite. ¿Cuánto da alrededor del 0, 0? Más infinito. Esta no. Esta no tiene límite porque hay una dirección en la cual no lo puedo. Entonces, si esta tiene límite más infinito, tendría que someterlo a la implicación de su existencia, ¿no? ¿Se entiende? Que sería esa definición que dimos al principio. No esa, porque esa sería para límite finito. Tendríamos que darla de límite infinito. Que ahora en un par de clases la vamos a dar. No sé si hoy o las próximas clases. No sé si está claro hasta acá. Sí, Es más pero complicado. ¿por qué está ¿Qué? así la cuadrícula? Ah, porque quedó la función arriba. La función está de ese color, madre, mirá. Con razón. Es la Sí, me función. parecía La función, rarísima la cuadrícula. la función en el infinito cada vez más pegada al plano está. Fíjate que el radio, cuanto más grande se hace, se va aplanando, se va acercando. ¿Te das cuenta que vos podés empezar con cualquier radio? Que es lo que yo les digo, no importa que sea chico, grande, esas palabras no corren acá. Lo importante es que alrededor del punto, ¿qué está pasando? Los encajes cada vez van tomando menor distancia. Al tomar menor distancia, a esa menor distancia uno le dice se acerca. Mal dicho, se acerca. Los encajes van tomando una distancia cada vez menor, de tal manera que quede uno encajado en el otro. ¿Está? Sí, sí. ¿Se va viendo entonces? Entonces, de acuerdo a todo esto, podemos ver otro ejemplo si quieren, que tengo preparado. Profe, ¿podríamos hacer un break? No sé si antes o Y después de ahora a esto. las 5. ¿Te parece bien? ¿A las 5 cortamos 20 minutos? Ok. A las Gracias. 5. Dale, sí, profe. Sí, sí. ¿Se entendió? Pero quiero saber si se entiende esto, lo que estamos Sí. viendo. Se ve cómo encaja Sí, la vamos, vamos. Sí, ¿eh? vamos. Con los Bueno, gráficos en se ve. GeoGebra se ve eso mismo, se ve re bien en GeoGebra. Pero recuerden que tenemos que después entender cómo puedo saber la dirección, porque a veces la dirección es fácil de ver, porque la función es media facilonga, uno mira el denominador, mira alguna cosa que no funciona y dice, bien, perfecto, ya la encontré. Ahora, el tema es que en este caso, supónganse que uno empiece a buscar los límites por los ejes, ¿no? Voy a empezar por los ejes, mirando. Y los ejes les da en una dirección que no exista el límite, o les da distintos. Si ya les dio distinto, el límite general no existe, el límite total. No existe el límite total, se dice límite general. ¿General qué quiere decir? Que encontré alguna dirección por la cual no existe. Puede haber algunas que existan, pero al encontrar una ya el límite no existe de la función. Acá se habla de límite general. Ya vamos a ver qué significa eso. Y los límites, cuando yo me acerco por los ejes, se llaman límites reiterados o sucesivos. ¿Entienden? Pero también podría tener una dirección cualquiera, porque por ejemplo puedo empezar a probar por los ejes y me dieron iguales, como en el macetón o en este bonete. ¿Qué puede pasar? O en esa función que estaba cortada, con un pedazo de plano para arriba y el otro para abajo. Empecé a probar con los dos ejes y anduvo bien, porque ahí con los ejes no va a tener problema. Pero después, ¿qué pasó? Empecé a probar con otras direcciones. Cuando pruebo con otras direcciones se llaman límites direccionales. ¿Escucharon? O sea que dentro del límite doble, triple, cuádruple, enésimo, existen los límites sucesivos, que son los que me permiten ver las direcciones por las cuales yo puedo empezar a mirar si va a existir el límite. Porque para qué, no me voy a poner a hacer una prueba general si sé que el límite no existe.
Porque basta que encuentre una dirección que no pueda establecer los puntos de acumulación y los encajes de intervalo para que el límite no exista. Entonces, supónganse que empecé a probar y todas con las que probé con otras, con parábolas, con rectas, con raíces, con todas las curvas que se me ocurran en el plano, y me fueron dando bien, me fueron dando todos igual. Entonces uno puede decir, bueno, sospecho que el límite exista, y ahí me pongo a hacer la demostración, la implicación. ¿Entienden? Porque acá va a ser importante la demostración cuando sospeche que el límite existe. Pero eso cuando pasa. Entonces me van a preguntar, ¿y con cuántas curvas tengo que probar? Bueno, acá hay varias cosas. Yo tengo una filosofía con esto. Yo empezaría siempre con la definición. Porque si no, uno se vuelve loco. Si es una función fácil que la ve media fea, hace ver, busca alguna inexistencia con alguna curva que puede andar mal, si uno tiene un poco de pericia. Pero después, si empieza a andar bien, aunque la ve fea la función, bueno, después hay que ver qué se puede hacer. Una de las cosas que normalmente se hace, lo mismo que se hace en análisis 1. ¿Qué hacen con la función cuando ven que la cosa anda mal? Que está lo que llaman indeterminado. Hacen álgebra con la función. Bueno, acá hacer álgebra es más difícil porque son dos variables. ¿Se puede hacer álgebra? Sí, se puede hacer también. Para encontrar una función que la reemplace, calcula el límite de esa función y coincide con el límite de la otra y es general. Pero eso no es tan fácil de hacer en análisis 2. ¿Entienden? Por eso todo eso que aprendieron en análisis 1, por eso yo siempre digo, aprender en análisis 1 todas esas técnicas de hacer 1000 millones de esas funciones, después cuando quería avanzar en la materia no tiene mucho sentido saber eso, porque no funcionan bien. Entonces, ¿qué se hace? Y bueno, se trata de buscar dónde puede haber algún problema. Si uno ve y sospecha que la función, por eso sería importante saber bien el dominio de la función. Si uno sabe bien el dominio, puede más o menos tener una idea dónde puede andar mal la cosa. Y qué funciones pueden pasar por ese punto, que puede andar mal la cosa, que haga que ande mal el límite. Entonces que no coincida con los límites que uno viene calculando, que vienen dando iguales, por ejemplo. Entonces el tema sería que no den iguales. Que de entrada encuentre uno una dirección u otra, que den distintos, que uno no exista, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. ¿Entienden? Si dan distinto, ya está. Pues si dan distinto, es como el límite, lo que ustedes le llamaban límites laterales. Si dan distinto, no existe el límite general. ¿Entienden eso? Acá tenemos muchas direcciones. Jorge, acá los ejes, los límites sucesivos y los límites direccionales deberían ser iguales para que exista límite. Si hay alguno que no da, no existe. Eso No debería existe. ser. Y con eso ya se asegurarían que no exista el límite. Ahora, si es una asíntota, si es una discontinuidad y todo eso, no se puede hacer el análisis que se hace en análisis 1, no se hace eso. Uno sabe que no existe el límite y ahí hay algún problema en la función, nada más. ¿Está? Uno puede estimar después el gráfico con un graficador, nada más. Y chequearlo. ¿Se entiende, no? Porque no tiene mucho sentido eso. ¿Sí? ¿Está claro? Sí. Porque no va a tener sentido. En este caso, es ese que mostré, ¿qué pasa? ¿Qué hay en ese? Un plano asintótico, dijo ahí Ariel, ¿no? Que lo corta. Cuando vengo por la mitad del disco se me va más infinito, cuando vengo por la otra mitad se me va menos infinito. Quiere decir que hay una mitad de direcciones que van para un lado y la otra mitad de las direcciones van para el otro. O sea, el límite general no existe. ¿Se entiende? Sí, sí. Está partido por esa recta que queda en blanco ahí en el dibujo. Ahora, en el bonete, el límite general existe porque cuando yo me acerco de todas las direcciones que van formando el bonete, el único problema que tiene es un punto asintótico en el medio. Por eso se me va más infinito y toda la función se va hacia arriba. Entonces tiende a más infinito. ¿Se ve? Y venga por la dirección que venga. ¿Se va viendo eso?
O sea que podemos tener asíntotas, sí, podemos tener las asíntotas del análisis 1, podemos tener asíntotas que definen planos que cortan a la superficie. Hay muchísimas posibilidades ahora. Está más complicada la historia. ¿Entienden todo esto? ¿Se ve? Bueno, después del receso, vamos a cortar 20 minutos, voy a definir todos los límites, voy a definir los límites infinitos, así ya nos quedan todas las definiciones. ¿Estamos? Y vamos entendiendo estos ejemplos que tengo puestos. Así terminamos todas las definiciones hoy. Pero la semana que viene vamos a empezar con las direcciones, los sucesivos, los direccionales, vamos a definir todos los otros que faltan, que son los que nos permiten ver la existencia. ¿Está? Pero hoy vamos a ver si podemos terminar todas las definiciones formales centrales de los finitos y los infinitos. ¿De acuerdo? Vamos a hacer un descanso de 20 minutos entonces. Bueno, Vale, cortamos. profe. Gracias. Lo mismo Gracias. aquí.